Hola, mi nombre es Pía, soy española y para mí es una oportunidad muy grande que estoy teniendo para compartir mi experiencia cercana a la muerte, que realmente ha sido y es y seguirá siendo una de las experiencias más extraordinarias que me ha tocado vivir, que me han transformado la vida y que me ha permitido también ayudar a los demás y transformar e inspirar la vida de los demás. Voy a contar un poco cómo sucedió esta experiencia cercana a la muerte. Mi experiencia cercana a la muerte partió en 1987. Decidí hacer un ayuno de 40 días y en esa experiencia, cuando llego al día número 36, solamente con agua, ahí es cuando parte mi experiencia, la más impresionante que he tenido hasta el día de hoy. Cuando yo tenía 17 años, estaba en el último año del colegio, decidí hacer un ayuno de 40 días. Me fui a la naturaleza, me puse a beber agua, a no comer nada, ningún alimento. Al día número 10 ya empecé a percibir la realidad. Al día número 15, ya en mi campo áurico estaba totalmente expandido. Cuando llegó al día número 36, me acuesto en la naturaleza y ahí yo tenía 17 años, en 1987, no se hablaban de estos temas en España. Yo tuve una experiencia sin saber lo que me había pasado, yo lo supe después. La experiencia va así: llevo 36 días de ayuno, me acuesto y empiezo a sentir una vibración fuertísima en el cuerpo, como casi una taquicardia, un temblor, y mi primera impresión fue que salgo del cuerpo y me veo acostada en el suelo y yo fuera, en cuerpo etéreo, energético, y veo que no puedo entrar a mi cuerpo, que fue para mí la primera experiencia fuera de lo común, y de ahí lo que yo recuerdo es que voy flotando, estoy volando, paso rápidamente por un túnel, porque no quedé mucho tiempo en el túnel, como otras personas han tenido la experiencia, y de ahí me veo flotando en una luz blanca, inmensa. O sea, es como poder transmitirte lo que es estar flotando en esa luz, donde me sentía ligera, donde me sentía libre, donde tenía una sensación de libertad absoluta, de felicidad, de bienestar. En esa luz sentía por primera vez en mi vida lo que era el amor incondicional, lo que era la compasión, lo que era que éramos todos uno, una conexión tan grande, real, con la humanidad. Yo no sabía lo que me estaba pasando, yo seguía flotando en esta luz, sentía presencias alrededor, escuchaba música celestial, y yo me preguntaba, ¿qué me está sucediendo? Y lo único que sentía y me respondía es, ay, finalmente llegué a casa, estoy en casa. Y no solamente estaba maravillada por esta experiencia de felicidad y de amor incondicional absoluto, sino que además todos mis apegos se desvanecían. Es como que no me acordaba de nadie. No tenía apego ni con mi familia, ni mis hermanos, amigos, ni el colegio, porque estaba viviendo un eterno ahora. ¿Cómo expresar cómo cambia la sensación del tiempo y del espacio? No hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro, estoy aquí ahora. En ese aquí y ahora, también me encantó, además del amor incondicional y de la felicidad absoluta, es la claridad asombrosa que tenía en esos momentos. Yo entendía todo, de dónde venía, por qué había nacido, que había elegido a mis padres, que había elegido mi cultura española, que había elegido a mis hermanos. Es como que todo
los velos se desvanecían, ¿quién era yo? Esa gran pregunta que nos hacemos los humanos, ¿quién soy yo? ¿Qué deseo yo? ¿Y cuál es el sentido de mi vida? En esos momentos yo sabía quién era, que era un ser espiritual teniendo una experiencia en la tierra, en un cuerpo físico, cuando volviese a la tierra, sabía lo que yo deseaba y sabía cuál era el sentido de mi vida, que era expresar mi ser, decirle al mundo que somos estos seres espirituales llenos de amor incondicional, que podemos vivir este amor y esta felicidad en la tierra. Efectivamente, era tan maravillosa la experiencia de expansión, de alegría, de saber que mi vida seguía un plan divino, de que además tenía esta protección de mis guías espirituales, que voy a hablar de eso ahora, de que estamos todos conectados, de que somos todos uno, que yo no me quería volver, yo me quería quedar ahí. Me acuerdo que en esos momentos donde yo me quería quedar ahí, fui volando, esto es como que uno vuela porque no tiene cuerpo físico, es como un cuerpo energético. Fui y me encontré con una barrera. Y cuando me encontré con esa barrera, que no podía pasarla, escucho una voz. Y esa voz, que después descubro que es mi guía espiritual, me dice, no es tu momento para morirte. Tú en estos momentos te estás muriendo. Porque recuerden que en 1987, yendo a un colegio francés donde no se hablaban de estos temas, yo no sabía lo que estaba viviendo. Y en ese momento me dice, vas a volver a tu cuerpo físico, nosotros, que no sabía quién eran el nosotros, te vamos a ayudar, te vamos a dar energía. Fue todo muy rápido, bueno, ahí no hay tiempo y un espacio. Yo pasé de ese amor incondicional, de la felicidad, de la voz de mi guía, de los sonidos celestiales, el no apego con nada, el bienestar, el no tener dolor, el no tener penas, el no tener ego, el no tener tiempo y esa sensación de unidad que no hay palabras para expresarla. ¡Fum! Rápidamente, fui volviendo. Era como que iba cayendo. Y ¡pa! Vuelvo al cuerpo. Y así como a la salida era una taquicardia, pa, y salir, cuando volví al cuerpo era ¡pa! ¡Pa! Como, ¡uf! Volví. ¡Pa! Abrí los ojos y mi vida cambió rotundamente y completamente. Porque las palabras no pueden definir y expresar lo que se vive en el otro plano. Puedo describírtelo como te acabo de decir ahora, pero no pueden dar la fuerza de la transformación psíquica, psicológica y espiritual que un ser humano puede tener después de esta experiencia. Llego al cuerpo. Efectivamente llevaba 36 días de ayuno, me dan fuerza, esta voz que me habla, que me van a ayudar, efectivamente me dan fuerza, me siento en mi cama y digo, ¿y ahora cómo continúo la vida? ¿Cómo voy a ir al colegio, al último día de colegiatura, o sea, el último año, perdona, con esta experiencia? Mi personalidad cambia completamente de ser una persona que hoy en día lo he recuperado, en ese entonces muy extrovertida, me volví muy introvertida. Sabía que esto no se lo podía contar a nadie, que si yo se lo contaba a alguien en ese entonces, me iban a decir realmente que estaba loca, me iban a mandar al psiquiatra, porque como en 1987 explicar lo que acabo de vivir, y menos aún que he hecho un ayuno de 36 días, quería hacer 40 días como Jesucristo. Y nada, decidí dejarme llevar por esta voz, pedirle ayuda. Luego en un futuro me comunicó su nombre, porque ahora ya tengo conexión con mis 3 guías espirituales, al igual que yo sé que todo el mundo tiene un guía espiritual, que antes de nacer haces un contrato con él o con ella, porque hay gente que tiene un guía masculino, otros tienen un guía femenino, haces un contrato antes de venir. Y yo hice este contrato con esta voz y luego he tenido otros guías que han aparecido en mi vida para ayudarme a hacer el servicio que hago a la humanidad.
Entonces volvemos a ese momento que llego de nuevo a la casa de mis padres y me pongo a leer, a leer, a leer para ver qué me ha pasado. Empiezo a leer a Jung, empiezo a leer a Rudolf Steiner, todavía no me lo responden, hasta que escucho la voz y me dice, vete a una librería en Madrid. Y yo voy a una librería en Madrid. He aprendido a identificar cuando me habla mi intuición y cuando me habla esta voz. Entonces, esto no era mi intuición, vete a la librería. No, estaba en mi casa y la voz me dice, vete a la librería. Voy a la librería, de estas sincronicidades que hoy en día suceden cada día más, porque en el año 2023 una de las grandes maravillas que estamos viviendo es que la conexión con los otros planos, con la magia, con las sincronicidades, es así de rápido. En 1987 iba más lento. La humanidad ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha ido elevando su nivel de conciencia, y cuando uno eleva su nivel de conciencia, aumenta la sombra, así como aumenta la luz y así como aumenta la conexión con los otros planos, con los guías espirituales, con los seres que han desencarnado, etc. Entonces llego a la librería, ¡pum!, y se cae un libro. Agarro el libro y se llama Emergencia Espiritual de Stanislav Grof. Ese libro me transformó la vida, porque ahí entendí en ese libro que yo había tenido una experiencia cercana a la muerte, que era una emergencia espiritual y que yo estaba en una transformación total y absoluta. Me devoré el libro, entendí lo que me había pasado y ahí entendí que mi misión era terminar el año, hacer mi baccalaureat para cerrar toda la colegiatura y partir. Yo iba a estudiar Derecho, iba a seguir una carrera tradicional, iba a vivir una vida tradicional como me habían criado y educado, y efectivamente después de esta experiencia cercana a la muerte, me di cuenta que mi vida cambiaba totalmente. Mi voz me dijo, vete a Inglaterra, necesitamos que te vayas a Londres, no te preocupes, nosotros te vamos a guiar. Yo estudié en un colegio francés, se suponía que yo iba a estudiar en la Sorbonne, que de hecho me inscribí en la Sorbonne, hasta que la voz me dijo, no, tu camino es ayudar a los demás, inspirar a los demás, y nosotros te vamos a guiar, porque necesitas transmitir a los demás esta fuerza, esta confianza, el amor incondicional, la felicidad, que somos co-creadores de nuestra realidad, que hasta lo imposible es posible y que somos seres espirituales. A los 18 años llegué a Inglaterra, me pidió la voz que estudiase teatro, hice toda una formación de mimo, de lo que llaman teatro más alternativo, monté mi propia compañía de teatro. Entendí después por qué me pidieron estudiar teatro, porque después me he dedicado a hacer charlas, talleres, y la verdad que toda la formación de mimo me ha ayudado muchísimo en esta misión de vida que me entregaron mis guías espirituales. Bueno, entonces sigo. Es tanta la fuerza que me dio esta experiencia cercana a la muerte, esta conexión con la divinidad, esta conexión con mis guías espirituales, que me atreví a hacer cosas como cruzar el desierto a dedo, conmigo misma. He vivido experiencias extremas, guiada y protegida por estos guías espirituales. Entonces, después de estudiar el teatro, la voz me dice, deja Inglaterra, llego a Brasil, monto en Brasil mi primer centro de sanación, de ahí llego a Chile, y en Chile, el primer mes que llego en Chile, la voz me dice, ponte a hacer charlas. Yo le digo a la voz, pero ¿cómo voy a hacer charlas si soy actriz? Yo no he hecho una charla en mi vida. Y la voz me dice, no te preocupes, nosotros lo vamos a hacer por ti. Con 24 años, llego a casa de mi tía, a raíz de una reunión con unas amigas de mi tía, parte la primera reunión con unas amigas, y la voz me dice, tú pídeles un tema y habla. Me pedían un tema, empecé a hablar en la charla, hablaban ellos, no hablaba yo, empecé a canalizar, porque una de las características que te da una experiencia cercana a la muerte es que se activa tu canal, y no solamente eso, sino que expandes tu percepción, tu percepción extrasensorial
aumenta notablemente. Entonces, gracias a esa percepción extrasensorial, yo sacaba el radar, miraba el grupo y yo ya sabía cuál era el tema que necesitaba ese grupo. Una de las grandes enseñanzas que me dio esa experiencia cercana a la muerte es que la vida es una experiencia espiritual. Soy un cuerpo espiritual en un cuerpo físico, teniendo una experiencia espiritual aquí en la Tierra, que yo estoy constantemente cambiando y evolucionando, que eso es muy importante. Y una de las cosas que más me gustó en ese lugar magnífico en el que estuve era darme cuenta que yo era un ser infinito, ilimitado, amoroso, único. Es más, es una frase que repito todos los días. Yo soy un ser ilimitado, yo soy un ser infinito, en mi mente solo hay paz, alegría y amor. ¿Cómo coordino mi experiencia espiritual de mi alma, que es infinita, ilimitada? Un alma que las cualidades del alma son el amor, la compasión, la empatía, la sabiduría, la inteligencia infinita, el discernimiento, el dolor puro, no el sufrimiento, el dolor puro, son todas cualidades del alma. La serenidad, la autenticidad, la confianza, el creer y confiar en mí misma, en creer y confiar en que estoy a salvo en el mundo, el merecerme ser feliz y plena. Todo esto es del alma. Y ahí empecé a decir, bueno, mi ego tiene miedo, mi ego siente sufrimiento, mi ego quiere llamar la atención, mi ego quiere tener la razón, mi ego entra en luchas de poder, mi ego se defiende, mi ego critica, mi ego juzga, mi ego habla de los demás, mi ego manipula. Este ego universal que tenemos todos, que muchas veces lleva el carruaje de nuestra vida, ¿cómo lograr que quien lleve el carruaje en mi vida no sea este ego que estoy resumiéndote? Un ego que le encanta compararse, un ego pelea. El 99.9 de la humanidad y de las personas están atrapadas en su ego. Un ego que es pequeñito dentro de esta energía universal, infinita, ilimitada. Se quedan ahí, cristalizados en este ego. Entonces, lo que me enseñó esta experiencia es que para desarrollar el alma requiere práctica, 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 como ir al gimnasio. Uno va al gimnasio y practica el mundo del cuerpo físico, los músculos, el cuerpo. Y después está la práctica del mundo psicológico, que es cómo tener un ego adulto, maduro, porque el ego no es negativo, el ego me ayuda a funcionar aquí en la Tierra, porque vivo en la Tierra, tengo un cuerpo físico, tengo un cuerpo psíquico, psicológico, y este ego me ayuda a estar aquí en la Tierra, me ayuda a ser funcional. Pero ¿cómo puedo hacer para que mi ego sea maduro, adulto, presente? Y después trabajar mi mente, y después está el mundo del espíritu, el mundo del alma, que son las cualidades divinas que todos tenemos dentro de nosotros. Entonces, otra enseñanza que me dio la experiencia cercana a la muerte es que no hay nadie como tú. Tú eres un ser único, tú eres un ser especial. Como yo soy un ser único y un ser especial. Todos somos únicos. ¿Y cuál es tu gran misión de vida? Ser tú mismo, ser tú misma. Porque muchas personas creen que son ellos mismos, pero no lo son. Vives la vida de tu madre, o vives la vida de tu padre, o vives la vida de tus ancestros, pero tú no estás viviendo tu vida. Entonces, es muy importante hacer un trabajo espiritual para saber quién eres de verdad. Y después de descubrir quién es ese yo auténtico, tener la fuerza para vivir tu vida desde ese yo auténtico. Porque la mayoría nos han criado
que yo soy amado y querido si actúo un personaje. Ese personaje que lo llamamos ego, esa máscara, esa estructura, esa armadura que muchos nos ponemos de fuertes, de salvadores, de víctima, son personajes, pero ese no eres tú. Cuando uno se conecta con el verdadero yo, se atreve a vivir con pasión en la vida, con entusiasmo, con alegría de vivir, porque la conexión con tu yo auténtico te da esa conexión con la energía vital, el entusiasmo, el impulso de tu corazón, de seguir lo que realmente tu corazón quiere. Es parte de la misión y la propósito y motivación que tenemos en la vida, expresar ese ser único que somos, expresar quién eres y ayudar a los demás a que puedan expresar también ese ser único y a seguir su corazón. Otra enseñanza que tuve con esta experiencia cercana a la muerte, la certeza, porque esto es certeza, de que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Esto te digo certeza, no es una teoría ahora, bueno, sí, de la física cuántica, que ya lo sabemos, pero realmente es así. Tu mundo exterior es un espejo de lo que está pasando adentro. Si yo cambio, si yo me conecto con mi alma, si yo trabajo mi ego, si yo me conecto con mis dones y talentos, porque esa es la verdadera autoestima. La verdadera autoestima es, estos son mis defectos en vías de recuperación y estos son mis dones y talentos que voy a poner al servicio de mi felicidad y plenitud y al servicio de la felicidad y plenitud de los demás, de la humanidad. Esa es la verdadera autoestima, ver las dos cosas, mis defectos y mis talentos y mis dones, equilibrados, ni mucho ni poco, equilibrados. Entonces, si yo me levanto en la mañana con pensamientos de amor, con pensamientos positivos, conectada conmigo y con un trabajo personal, te aseguro que mi realidad exterior va a estar mucho más alineada con la abundancia, con el amor, con la gratitud, con el fluir, con las sincronicidades. Pero si en mi mundo interior estoy llena de juicio, estoy llena de negatividad, estoy llena de hablar de los demás, si estoy atrapada en el ego poder, en el ego llamar la atención, etcétera, mi mundo exterior no va a fluir como a mí me gustaría, voy a estar más alineada con la carencia, con el sufrimiento. Porque vuelvo a repetir, como dije antes, el dolor es parte de la conexión con el alma. Una persona conectada con el alma puede sentir el dolor, puede sentir tristeza, puede sentir rabia. Lo que pasa es que el sufrimiento es cuando yo me quedo pegada en esa tristeza, en esa rabia y lo intensifico con mi mente y mis pensamientos. El dolor es puro, así como viene, así como va. El dolor te ayuda a conectarte con el corazón, el dolor te humaniza, te ayuda a conectarte con que todos somos uno, con el dolor universal. Por eso lo pongo en el ámbito del alma, que eso también lo aprendí en el otro plano. Y al mismo tiempo empecé a darme cuenta que mi sanación, este compromiso que yo tomé a raíz de la experiencia cercana a la muerte, de que mi misión era recuperar ese ser único, era hacer el gimnasio físico, psicológico, mental y espiritual, me di cuenta que mi sanación era la sanación de mis padres, de mis hermanos, de mi linaje, de mis amigos, de mi país, de mis vecinos, porque estamos interconectados, porque somos uno. Si yo me sano, si yo me conecto con el alma, todos lo van a hacer alrededor mío. Esa es una gran enseñanza. Además, en esa experiencia cercana a la muerte se me desarrolló muchísimo mis capacidades intuitivas y psíquicas. La intuición es extraordinaria y las capacidades psíquicas de conectarme con las mascotas, porque a mí los perros me hablan, la capacidad de conectarme con la naturaleza, la capacidad de que si alguien me va a llamar ya sé quién es, de ver lo que le está pasando al otro, que me ha ayudado muchísimo en mis sesiones de terapia, en mis grupos. Eso es el resumen que quería y que me han dado la oportunidad de transmitirte. Espero que te ayude para que te dé tranquilidad a dónde van a ir tus seres queridos cuando partan. Porque otro regalo que me ha dado esta experiencia cercana a la muerte es acompañar
a muchos seres queridos a morir, porque gracias a esta experiencia les ha dado paz, les ha dado tranquilidad, les ha dado seguridad. Es una experiencia que agradezco mucho porque 2 años atrás tuve la posibilidad y la oportunidad de acompañar a mi padre a morir, de ayudarle también a programar su muerte, que además logró partir como lo programamos, con una muerte natural en su cama, despidiendo a mi madre. Y mi experiencia cercana a la muerte, que te la puedo transmitir realmente con entusiasmo y fuerza porque lo viví y nadie te lo puede arrebatar, le dio mucha paz. Yo ya he hablado con él, porque está en el otro plano, me ha dicho que está feliz, que es efectivamente todo lo que le conté lo está viviendo. Entonces, lo que te quiero transmitir con esta experiencia con mi padre, que esta información también ayuda a las personas que están partiendo y les da mucha fuerza y seguridad y paz. He acompañado a gente a morir, he acompañado a cientos y miles de personas a vivir en vez de sobrevivir, y ahora estoy en ayudar a la gente a programar su muerte. Me ha dado mucha fuerza mi experiencia cercana a la muerte. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresarte, contarte e inspirarte con mi experiencia. Muchas gracias.